Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Vamos a continuar hablando de salud, señores, porque creo que es importante tratar de analizar los cuidados, las causas y qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Y eso a propósito, pues, de lo que ocurrió con el señor Hernando Guerra García, miembro del Congreso de la República, o quien fuera miembro del Congreso de la República. La Fiscalía determina, pues, que la causa de la muerte del congresista fue patológica. Y el día de ayer, recordemos, fue el Día Mundial del Corazón. Así que, Diana, hay terreno, digamos, para hacer las consultas. El día de hoy nos acompaña el doctor Walter Mogrovejo Ramos, cardiólogo clínico e intervencionista, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bien, Valeria, gracias. Diana. Día Mundial del Corazón. ¿Realmente los peruanos sabemos, doctor, cuando de repente tenemos un familiar que tiene ciertos síntomas? ¿Qué tenemos que hacer inmediatamente cuando de repente vemos una situación como, digamos, dolor de pecho? Un dolor de pecho. Ajá. Ataque cardíaco. Bueno, para decirles que hoy en día el infarto agudo de miocardio es predecible. Es decir, se puede pronosticar qué población está en riesgo de sufrir un infarto cardíaco o no. Y no vamos a profundizar en esto porque sí quisiera detallar un poquito lo que es qué hacer frente a un paro cardíaco. Hoy en día podemos pronosticar que alguien va a sufrir un infarto cardíaco con un examen clínico de 2 minutos que se llama score calcio. Y eso ya existe en el Perú. Punto aparte. Ahora, ¿qué hacer frente a un paro cardíaco? No nos olvidemos que la causa más importante de un paro cardíaco es el infarto cardíaco, que lo desarrolla del 12 al 20% de los pacientes que sufren infarto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se muere un paciente con infarto? Un paciente con infarto se muere porque desarrolla una arritmia fatal, que se llama, ¿no? Vayamos que el 20% de estos pacientes que sufren infarto tienen la arritmia fatal, lo que condiciona una parada de la circulación general. Entonces, la persona que está al costado de este paciente que se desploma porque no le llega sangre al cerebro, tiene la función de procurar mantener la circulación sanguínea mediante el masaje cardíaco. ¿De qué manera? Así es. Lo vamos a acostar al paciente en el piso, no sobre la cama, en el piso. Alguien le tiene que levantar las piernas, formando una L con el paciente, y el otro está haciendo masajes ininterrumpidos. Con eso continuamos manteniendo la circulación con el 25% de efectividad, suficiente como para evitar daño cerebral. Que después el daño cerebral se ve hinchazón y edema, que se le llama, y eso se ve en las tomografías de los pacientes resucitados. Pero es las consecuencias de la parada circulatoria. Ahora, doctor, eso, digamos, con la primera atención que se le puede ejecutar a un paciente que tenga este tipo de dolencias. Pero usted ha hablado de un tema bastante importante y es el examen clínico. ¿Quiénes somos los candidatos para hacernos esta evaluación tan importante que tiene que ver con el sistema cardiovascular? Y además, si es que este tipo de evaluación está disponible en todos los centros o espacios de salud. Buena pregunta, Diana. Hay factores de riesgo asociados para los pacientes que van a hacer infarto. Por ejemplo, los primeros son los que tienen factores genéticos. Es decir, si yo tengo un familiar, padre, abuelo, tío, que ha fallecido antes de los 65 años por infarto, tengo la obligación de hacerme un testeo genético para saber si yo también estoy involucrado en esa población. ¿Y eso cuánto cuesta, doctor? No sé. La respuesta mía no sé. Yo estoy hablando de la parte médica. Sí, hoy en día ya hay factores genéticos que se pueden pesquisar en exámenes. Así es. Hagamos un poco brindemos más información al respecto. Yo tengo un familiar que tiene estos síntomas. ¿Puedo ir a un centro de salud o hospital y pedir esta evaluación genética? Sí, también hay exámenes que están asociados a esto y que condicionan un 100% para el pronóstico. Por ejemplo, es el score calcio, el score grasa, ¿no? Ustedes han visto que hay japoneses que son muy gordos y que pelean. Ellos no sufren infarto. Sin embargo, hay pacientes delgados, que hacen infarto. ¿Y por qué? Porque hay un factor genético asociado. Entonces, doctor, aterrizamos y regresamos a la pregunta de Diana. ¿Quiénes son los candidatos, digamos, a sufrir esta situación? Muy bien. Después están los diabéticos.
Hoy en día el concepto de diabético es un paciente cardiovascular que tiene azúcar elevada en la sangre. No es el paciente que tiene azúcar en la sangre, no, es un paciente cardiovascular. Si un paciente es diabético, ese señor tiene daño en las arterias de todo el organismo, especialmente en el corazón, en las carótidas y en los miembros inferiores. Luego viene el paciente obeso, el paciente tabaquista, luego viene el paciente sedentario, ¿cierto? Entonces, todas estas personas pueden hacer un infarto cardíaco y no nos olvidemos que un paciente con infarto cardíaco apenas ingresa a un establecimiento de salud, le disminuye el 50% de la mortalidad. Hoy en día, un paciente con infarto sobrevive en un centro, en un establecimiento, en un sistema de salud del 94 al 96% sobreviven. Se ha avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque el infarto cardíaco, que es la obstrucción de una arteria coronaria, hoy en día se abre con una técnica que ya desde el 95 los especialistas de infarto hacemos, que es el tratamiento con stent. Y eso tiene que estar grabado en toda la población. Es la terapia de elección y está en estos momentos al alcance de todos. El infarto se trata con stent, no hay otro tratamiento, es el más efectivo, perdón. ¿No? Ahora, doctor, la otra consulta que también queríamos hacerle, porque creo que es importante, es, de repente usted nos ha explicado de manera muy detallada los candidatos, digamos, que podrían padecer esto. ¿Qué cuidados a partir de ahora? Porque uno recién tomará conciencia, es que verdad, yo fumo cigarros, de repente el abuelo ha fallecido así. ¿Qué cuidados debo tener de ahora en adelante? Bueno, mire, hay un examen que se llama, primero es la prevención. Yo no sé si soy candidato a sufrir un infarto en los próximos 5 años. Existe un examen que detecta el nivel de calcio en las arterias coronarias, que no es otra cosa que colesterol calcificado en las arterias coronarias, y eso genera unas ampollas por dentro de la circulación que se pueden reventar y formar un coágulo, y eso tapa la arteria coronaria. Entonces, yo quiero saber si tengo o no riesgo de padecer un infarto, ingreso a una tomografía que tiene este software y me detecta la cantidad de calcio en mis arterias coronarias. Si está desproporcionadamente más alta que el resto de la humanidad sana, tengo altas probabilidades de tener infarto en los próximos 5 años. Si ese calcio está bajo en comparación a la población de la humanidad en general, tengo bajas probabilidades. Pero si tengo alta, el médico le va a torcer el timón con medicamentos. Ahí viene su pregunta, la respuesta de Valeria. La respuesta a su pregunta es: los medicamentos que disminuyen la inflamación de las arterias coronarias existen y están al alcance de todos, y los genéricos son muy buenos. Eso sí, tengámoslo presente. Y estos pacientes, de tener un futuro nefasto, bajan y la obligación del cardiólogo es llevarlo a la curva de toda la población sana a nivel mundial. Doctor, con los medicamentos. Y además de la reanimación que ha mencionado usted, ¿qué otros factores son vitales para lograr que no haya, por ejemplo, daño colateral en un paciente de este tipo o se llegue a la muerte? Por ejemplo, si ya llamé a una ambulancia, llamé a los bomberos, ¿es vital que haya qué tipo de elementos en este tipo de transporte? Es muy importante, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que todas las ambulancias deben tener un desfibrilador cardíaco. ¿Qué es un desfibrilador? Un desfibrilador es un aparatito que le aplica una energía en el tórax del paciente y hace que ese corazón que está con una arritmia, que son latidos ineficientes, desordenados, vuelva a ser efectivo y ordenados. Fíjense qué paradoja. En los aeropuertos, en lugares donde en los estadios de fútbol, hay desfibriladores. Pero en una ambulancia no hay. ¿Qué pasó? Tremendo. Hay una paradoja. Los retos, ahí está. Sí. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana el doctor Walter Mogrovejo Ramos, cardiólogo clínico e intervencionista, pero además también especialista en tratamiento del